Bueno, empezando por audición, necesitamos el sonido, ¿no? El sonido es simplemente es energía, y esa energía, para que pueda ser escuchada, se tiene que propagar mediante la vibración de las moléculas de un medio. Entonces, para que haya sonido, necesitamos que haya moléculas en el medio para que puedan vibrar, si no, no existe el sonido. Entonces, por ejemplo, en un medio donde hay vacío, en el vacío no puede haber sonido, ¿vale? Entonces, las moléculas no se desplazan, simplemente vibran, y hay compresión y rarefacción de estas moléculas, y así es como se va transmitiendo esta energía. Al sonido le vamos a estudiar ahorita para términos de audición. Se le pueden estudiar un montón de cosas, que la rarefacción y la reflexión y todo, pero ahorita vamos a estudiar dos cosas así muy básicas. Una de ellas es la frecuencia o tono, cómo suena, qué tipo de sonido es, si es un tono grave, por ejemplo la voz de Barry White, o si es un tono agudo, como por ejemplo la voz de Mariah Carey, o tonos intermedios, ¿sale? El oído humano puede escuchar desde los 20 Hz hasta los 20 kHz. Eso es lo que puede escuchar el oído humano. Más allá de los 20 kHz son los ultrasonidos, y pues eso sirven para el ultrasonido, para los delfines, para los murciélagos, y esos nosotros no los escuchamos. Y los infrasonidos menos de 20 Hz existen en la naturaleza, por ejemplo en el rugido de león, que lo usan para inmovilizar a su presa, ¿no? Y nosotros tampoco lo escuchamos. Entonces esa es la frecuencia o tono, y se mide en hertz o ciclos por segundo. Si tomáramos ese como un segundo, toda esa pantalla, entonces por ejemplo en el rojo tendríamos una frecuencia de más o menos unos 4 Hz, y en la frecuencia morada, en la de abajo, tendríamos una frecuencia de más o menos unos 15 Hz, ¿no? Entonces, ¿cuántos ciclos tenemos por un segundo? Cada onda es un ciclo. Entre más ondas tenemos en un segundo, más agudo se vuelve el sonido. Y entre menos ondas tengamos en un segundo, más grave se vuelve esa frecuencia. Nosotros podemos escuchar de 20 Hz a 20 kHz, pero para términos de audición, de estudio de audición, a una audiometría, por ejemplo, un estudio, solo vamos a revisar las frecuencias que van de 125 Hz a 8 kHz o 8000 Hz, ¿vale? Que esas son las que nos interesan sobre todo para comunicación, para lenguaje. En esas frecuencias es donde está el lenguaje, y esas son las que nos interesan, aunque podamos escuchar las cosas. Y el otro aspecto del sonido que nos interesa es la intensidad del sonido, y eso se mide en pascales. Un pascal es igual a la presión de 1 newton sobre 1 metro cuadrado, y 1 newton, ahí porque ya no sé qué era el newton, es la fuerza necesaria para acelerar 1 kilo, 1 metro por segundo al cuadrado. Entonces, bueno, eso es el sonido, nada más para que nos imaginemos, ¿no? Es presión. Entonces, el umbral auditivo del ser humano son los 20 micropascales. Ese es lo mínimo de energía que yo necesito para empezar a escuchar, por ejemplo, una frecuencia de 1000 Hz. Cambia para diferentes frecuencias. No necesito diferente cantidad de energía para escuchar las diferentes frecuencias. Pero bueno, tomamos una frecuencia media que sería, por ejemplo, los 1000 Hz. Y en 1000 Hz necesitamos 20 micropascales para empezar a escuchar. Y ese es el umbral auditivo. Y mi umbral del dolor, donde ya me empieza a lastimar, serían los 20 pascales. ¿Vale? Igual, en una frecuencia de más o menos unos 1000 Hz. Ahora sí, pues, entonces, el oído. Entonces, para poder escuchar, nosotros necesitamos que esa energía, ese sonido, entre por nuestro oído externo, pase por el oído medio, llegue al oído interno. Del oído interno se va a transformar la energía que viene siendo una energía mecánica, una fuerza, y esa energía mecánica la tengo que transformar en energía eléctrica para que pueda ir a través del nervio auditivo hasta tallo cerebral, hasta llegar a mi corteza auditiva, que está en el área temporal. El oído externo, ¿para qué sirve? El oído externo conduce el sonido. Realmente el pabellón auricular pues no nos va a dar así como que una gran amplificación del sonido. En los perros tal vez sí les funcione para localizar la dirección del sonido y esto, pero en el humano realmente no. Cuando no, es importante es cuando hay alguna malformación del pabellón auricular que nos pudiera dar un problema de conducción del sonido. Oído externo nada más es pabellón auricular y conducto auditivo externo, ¿sale? Hasta ahí es oído externo. Y
pabellón auricular, pues si se acuerdan, tenemos el hélix, antihelix. ¿De todos se acuerdan? ¿Sí? Sí. Entonces, hélix, antihelix, la concha, la rama, el hélix, o la raíz del hélix, dragón, y ya el óvulo. ¿Para qué nos sirve reconocerlos, identificarlos? Sobre todo porque a veces hay microtias que son muy sutiles, y entonces a veces dicen, pues es que su oído así es, ¿no? Está medio rarito, o nada más está chiquito. Pero a veces una microtia, aunque sea muy pequeña por fuera, nos puede hablar de que pudiera tener algún problema tal vez en el conducto auditivo externo o más adentro, alguna malformación. Entonces, a veces es importante checarlo, y si vemos alguna alteración, pues solicitar algún estudio, ¿no? Entonces, bueno, esos son los diferentes tipos de microtia que pueden ustedes ver, con atresia o sin atresia del conducto auditivo externo. También hay algunas pequeñas, como por ejemplo el hoyuelo que está ahí, en la raíz del hélix, no sé si lo alcanzan a ver. Bueno, entonces también esas pequeñas cosas, o los mamelones, también nos pueden sugerir que, ok, tenemos que checar si sí está escuchando bien este niño o este paciente, ¿vale? Entonces, pues tenemos que hacer la otoscopía, eso es muy importante, que no se les pase. Un tapón puede disminuir la audición en más o menos unos 70 a 60 decibeles. Entonces sí sería una pérdida importante de audición que únicamente es por este tapón, y se corrige pues quitándolo, ¿no? También podemos ver perforaciones en la membrana timpánica, y esto es lo que podemos ver a través de nuestro conducto auditivo externo, ¿no? Explorando el oído externo. Aquí esta es una membrana normal, ¿vale? Lo que podemos ver ahí es el mango del martillo. Está siempre apuntando hacia atrás, entonces así podemos saber que ese es nuestro oído derecho. Y se debe de ver más o menos así, aperlado, transparente, con el triángulo luminoso visible, y eso nos habla de que ese oído medio, o sea, más allá de la membrana que yo puedo ver, esté bien ventilado, que no haya líquido, que no haya moco, que no esté retraída la membrana, porque todos esos nos van a producir problemas de conducción a nivel de audición. Entonces, oído medio. Una vez pasando ahí la membrana timpánica, pues tenemos la caja del oído medio, y en ese hay varias estructuras. Tenemos la cadena osicular, pegada ahí a la membrana timpánica, y ese lo conocemos como el complejo bueno, ahorita lo vemos. Lo importante aquí pues es que estén los tres huesecillos, que no tengan malformaciones o adherencias, y esto es lo que va a transmitir el sonido hacia el oído interno, ¿sale? Entonces tenemos que pasar oído externo, oído medio, para poder llegar a oído medio. Digo, oído interno, perdón. Entonces aquí hay varias estructuras, como les platicaba. Tenemos algunos músculos. Está el músculo tensor de la membrana timpánica o del tímpano, que es que viene arriba de la trompa de Eustaquio, ¿sí lo ven? Sí. Ok, y ese nos va a proteger el oído de ruidos muy fuertes, o ruidos que son fuertes pero de prolongados, pues. Si estamos en un lugar con mucho ruido, trabajando en una fábrica, o por ejemplo una cosa así, entonces ¿no? Ese va a estar tensando la membrana timpánica, y tensando también el complejo de la cadena osicular, para que no pase el sonido con tanta energía. Y el otro músculo que está allá atrás, ¿se alcanza a ver? Abajo del estapedio. No, sí, estrío. Ese es el estapedial, y ese sí sirve para que se contrae, para sacar la platina de la ventana oval cuando hay sonidos fuertes e intensos y ¿cómo se llama? Súbitos. ¿Okay? También tenemos una rama del facial, que es la cuerda del tímpano, la que está pasando ahí atrás del martillo. Y ese es muy importante, por ejemplo, cuando tenemos otitis medias, a veces tenemos alteraciones del facial, y entonces podemos darnos cuenta. O hay niños que ya nacen con de parálisis faciales, y a veces dicen, no, pues es que lo jalaron cuando nació, y le produjeron algún trauma a la hora de sacarlo, ¿no? A la hora de nacer. Y a veces es que es congénito porque tienen alguna malformación de oído y no alcanzó a pasar la rama, o no alcanzó a formarse toda la rama del facial. Entonces hay que tener eso en cuenta. También tenemos la trompa de Eustaquio. Esa es
importante en el funcionamiento del oído medio, porque se mantiene nuestra presión. La presión del oído medio debe ser igual a la presión atmosférica para que este complejo de la membrana y la cadena osicular se puedan mover adecuadamente. Si mi trompa de Eustaquio se cierra o está tapada y no se abre, entonces el gas adentro de mi oído medio se va a ir consumiendo y la membrana timpánica se retrae y todos los huesecillos se quedan pegados ahí en la caja timpánica. Y entonces voy a necesitar de más energía o más volumen en el sonido para que pueda alcanzar a pasar por esa cadena osicular. Okay. Y esa es la trompa de Eustaquio, va a ir hacia atrás, en la parte de atrás en la nasofaringe, ahí es donde se abre. Entonces, por ejemplo, en los niños es muy frecuente que tengan otitis medias serosas porque tienen problemas de alergias, adenomigdalitis, sinusitis, o cuando les dan de comer los dejan ahí acostados, se va la leche para la nariz, entonces tienen problemas de oído frecuentemente. Entonces, y esa está más horizontalizada en los bebés que en el adulto. En el adulto ya se hace un poquito más vertical y ya no causa tantos problemas. ¿Bien? Entonces, para adelante se ventila con la trompa de Eustaquio y para atrás también tenemos un poco de ventilación hacia las celdas mastoideas. Entonces, también es importante ahí cómo esté el estado de nuestra mastoides. ¿Qué otra cosa importante? Okay. Esta es otra vista de la caja timpánica, igual los huesecillos. Podemos ver allá atrás cómo pasa el facial, por allá atrás, y manda una rama que es la cuerda del tímpano, que es la de los 2/3 anteriores de la sensibilidad de la lengua, del gusto. Esa es la que pasa por atrás de ahí del martillo. Y igual están, no, ahí no están los músculos. Ahí podemos ver a la caja del oído medio sin los huesecillos. Y también podemos ver ventana oval y ventana redonda, muy importantes esas dos. Y ahorita vamos a ver por qué. Y esa es otra vista donde podemos ver igual los músculos, el músculo tensor del tímpano y cómo se adhiere el martillo a la membrana timpánica. Igual los 3 huesecillos. Los músculos. Entonces, bueno, el oído medio conduce el sonido de oído externo hacia el oído interno. Y como vamos a pasar de aire hacia líquido, en el oído interno tenemos líquido. Entonces, ese paso del aire al líquido, pues se pierde la energía del sonido. No sé si alguna vez han estado nadando, pues los que están diciendo allá afuera no se oye nada, ¿no? Entonces, para poder rescatar ese sonido que se pierde en el fase de aire a líquido, necesitamos que el oído medio amplifique el sonido. Y eso lo hace con la diferencia entre el tamaño de la membrana timpánica y la ventana oval. Y la relación es de 20 a 1. Entonces eso hace que se amplifique el sonido. Que la energía se dirige hacia un punto más pequeño y eso amplifica la presión. ¿Okay? Esa relación membrana timpánica-ventana oval va a aumentar unos 27 decibeles. Lo perdemos 30, ¿sale? Perdemos 30 en la interfase y vamos a ganar otra vez 27 decibeles. Y con el mecanismo de palanca ganamos otros 3 decibeles y ahí ya están nuestros 30. Y también protege el oído medio, como ya vimos, el músculo tensor del tímpano que está inervado por el trigémino para ruidos fuertes, prolongados, y el músculo estapedial que está inervado por el facial para ruidos súbitos e intensos. Y ese también nos sirve para buscar algo que se llama reflejo estapedial, con un estudio que nos sirve para ver si nuestro tallo tuviera, por ejemplo, algún tumor o algo así, podemos verlo con el reflejo estapedial. Arriba son células sanas. Las células ciliadas internas son la hilera de hasta arriba, y las células ciliadas externas son estas 3 hileras de abajo, y esas así son sanas. Así es como se ven los cilios de las células ciliadas. Y abajo estamos viendo unas células ciliadas que ya se murieron ahí algunas, ¿no? En trauma por ruido. Entonces llegamos a oído interno. Y el oído interno entonces va a entrar la energía a través de la ventana oval.
la platina del estapedio va a estar ahí bien colocada en la ventana oval y esa es la que va a transmitir el sonido hacia un medio líquido. Como es un medio líquido, entonces necesitamos de otro lugar donde se pueda descomprimir el líquido, porque el agua no lo podemos comprimir. Entonces, para que pueda viajar esa onda, necesitamos un lugar donde se descomprima esa energía. Y eso sucede en la ventana redonda que está ahí abajo. ¿Sí se ve? Sí. Ok. Bueno, la función del oído interno entonces es de transducción y tiene dos tipos de transducción. Transducción es transformar un tipo de energía a otro. Entonces necesitamos, tiene transducción mecanoeléctrica, ya quedamos, transformar la energía mecánica hacia la energía eléctrica que va a viajar por el nervio auditivo y eso lo hacen las células ciliadas internas. Que es la gorda esta que está aquí sola, de este lado, ¿vale? Y hay transducción también electromecánica y eso que es, van a recibir una información eléctrica por vía el nervio auditivo y las células ciliadas externas se van a mover. Y esas son las únicas células que hacen esto, ¿vale? Tienen una proteína en la membrana que hace que se contraiga la célula. Y ahorita vamos a ver para qué sirve eso, ¿vale? Y eso solo lo hacen entonces las células ciliadas externas, que son estas tres de acá. Entonces quedamos que entra la onda de energía y va a entrar por la rampa vestibular, que es la de arriba, la que tiene la flecha roja. Y va a viajar hasta arriba en la cóclea, tiene, ya sabemos, 2 vueltas y media, ¿sale? Llega hasta arriba y regresa, da vuelta ahí en el helicotrema y va a regresar por la rampa timpánica. Se llama rampa timpánica simplemente porque llega a la caja timpánica, ¿vale? Y ahí está otro esquemita mucho más sencillo de cómo va a entrar la energía y sale por el otro lado. Entonces, ok, la membrana basilar en el órgano de Corti tiene algunas cualidades que la hacen un poco más rígida y más gruesa en la parte basal. Y conforme va subiendo hacia el ápex se va haciendo más ancha y más delgadita y más larga. Y entonces esta diferencia en la membrana basilar va a hacer que esta vibre de distinta forma con distintas frecuencias y va a tener mayor resonancia para algunas frecuencias que para otras. Esa es una parte de cómo se activan ciertas frecuencias en la cóclea. En la parte basal de la cóclea vamos a tener las frecuencias agudas y conforme se va haciendo o va subiendo, las frecuencias graves están localizadas en la parte apical de la cóclea. Entonces, una vez que llega a la parte donde tiene mayor resonancia, entonces ahí estimula esas células ciliadas y la onda se regresa por la ventana redonda. ¿Vamos a ver? Y eso es parte de la tonotopía de la cóclea. ¿Vale? Tonotopía, pues nada más qué tonos están en qué lugar, ¿no? Y eso es lo que hablábamos, es más estrecha, más gruesa en la parte basal donde están las frecuencias agudas y se va haciendo más ancha y más delgada en las frecuencias graves, llegando hasta el ápice. En el órgano de Corti tenemos un montón de células, pero pues las que más nos interesan son las células ciliadas internas y las externas. Entonces esas van a descansar en la membrana basilar, que es esta. Aquí está nuestra célula ciliada interna, células ciliadas externas. Esta es la membrana tectoria. Esta membrana tectoria es la que va a chocar contra los cilios y así es como va a empezar la despolarización de estas células, ¿vale? Acá arriba tenemos, esta es la rampa vestibular y la rampa timpánica. En la rampa vestibular y timpánica tenemos perilinfa y en la rampa esta vamos a tener endolinfa. Y ahorita vamos a ver cuáles son las cualidades de la perilinfa y endolinfa para que se vean. En membrana tectoria, las células de sostén son todas estas, los pilares, en la base. ¿Qué más? La membrana de Reissner es la que separa la rampa vestibular del órgano de Corti. La estría vascular a un lado
que esa controla el flujo también de electrones y de líquido. Y las fibras nerviosas, o lo que va a ser el ganglio espiral. Ahí está otra imagen. Ahí podemos ver todas las estructuras. Se ven muy bien. Las tres mapas. Entonces, ok, de las células ciliadas internas hay una sola hilera y son más o menos unas 3.000 a 3.500 células. Y de las células ciliadas externas hay 3 hileras y obviamente pues son más, unas 10.000 a 12.000 células. Las células ciliadas internas tienen forma de ánfora y el núcleo, ahí no está muy bien pintado, pero el núcleo debe estar abajo, está en la base, ¿vale? Cerca de la base de la célula. El núcleo, central, es basal la carne externa, perdón. Estas son las sensoriales, las células ciliadas internas. Esas son las que van a llevar la información del sonido hacia el cerebro, ¿vale? Esas son las que funcionan. Y están principalmente inervadas por un sistema aferente. Van a tener muchas terminaciones de diferentes neuronas, más o menos hasta de 10 neuronas por una célula ciliada interna, entonces tienen mucha inervación. Y las células ciliadas externas son cilíndricas con núcleo basal y principalmente son amplificadores. Esa función que tienen de contraerse hace que muevan la membrana tectoria en ciertas frecuencias para que se estimulen aún más las células ciliadas internas y tengan mayor función, ¿sale? Entonces eso es lo que hacen, son amplificadores. Y principalmente tienen inervación por el sistema aferente. Entonces las células ciliadas internas son las verdaderas células sensoriales y principalmente reciben inervación aferente de las neuronas tipo 1. Estas neuronas tienen fibras gruesas y mielinizadas y conforman el 95% del nervio auditivo. Entonces, principalmente todo el nervio auditivo es para las células ciliadas internas. Y la célula ciliada externa, esa va por una neurona de tipo 2, que esas son no mielinizadas y son delgaditas. Esa va a ir una neurona a muchas células ciliadas externas, ¿vale? Y al contrario de la interna recibe muchas, ahí está abajo en el azul, recibe muchas por una célula ciliada interna. Entonces, las células ciliadas externas tienen cualidades electromóviles por esta proteína que les digo, se llama prestina y es la que permite que la célula se pueda contraer. Y eso ya lo vimos, las neuronas tipo 2 que son finas amielínicas y heterógenas. Y esas son diferentes cualidades. También las células ciliadas externas van a ser diferentes en la base que en el ápice. En la base, donde están las frecuencias agudas, tienen unas conexiones mucho más fijas en la base. Esta célula, la que es de sostén, está casi enredando a la célula ciliada externa, lo está agarrando, y aquí están fijas a la membrana tectoria. Entonces, esta célula ciliada externa hace que a la hora de empezarse a contraer pueda estimular más a la célula ciliada interna para escuchar frecuencias agudas, que son un poquito más complicadas porque son más rápidas. Y en cambio, en las frecuencias bajas, que ya están al ápice de la cóclea, son más laxas, ya no lo está agarrando tanto aquí, ya no tiene esas conexiones, ya no está pegando acá con la membrana tectoria, porque en las frecuencias bajas es mucho más fácil que la célula ciliada interna se despolarice junto con la frecuencia, porque las frecuencias bajas son más lentas, entonces se sincronizan y se empiezan a despolarizar junto con la frecuencia, ya no necesitan tanta ayuda. Esas son las diferentes cualidades de la perilinfa y la endolinfa, principalmente, y el chiste aquí es que en la endolinfa tenemos el potasio, y este es el que necesitamos que entre a las células para que se despolarice. Y acá en la endolinfa tenemos el calcio,
que si ven aquí va a estar como bañando la parte de la base de las células ciliadas, y esta es para que pueda entrar el calcio a activar esas vesículas y que liberen el glutamato dentro, o bueno, hacia el espacio presináptico y se puedan activar, así se puede activar el nervio auditivo. Bueno, ahí está. Tenemos el sonido, y el sonido que hace ya mueve el líquido, mueve la membrana basilar, chocan con la membrana trictoria de los cilios, se hacen hacia un lado. Cuando se mueven hacia el cilio más grande es cuando se despolarizan. Se abren los canales de potasio, entra el potasio, se despolariza mi célula ciliada, se abren los canales de calcio que están acá abajo, entra el calcio y se une a una proteína acá en las vesículas que se llama otoferrina, y esa hace que las vesículas liberen el glutamato, que ya va a producir, aquí se libera el glutamato y ya produce mi potencial de acción acá en mi axón. Otras cualidades de las células ciliadas es que tienen codificadores de frecuencia, y es lo que les decía de las frecuencias bajas. Cuando hay una frecuencia baja, la célula ciliada se puede despolarizar al mismo ritmo de la frecuencia baja. Entonces, conforme va la frecuencia, se está despolarizando la célula, entonces se sincronizan estas dos cosas. Pero cuando la frecuencia empieza a subir, entonces la célula ya no tiene tiempo de polarizarse y despolarizarse tan rápido. Entonces entra el componente continuo. ¿Vale? Y en frecuencias aún más altas de 5000 Hz, entonces ya nada más se despolarizan al inicio del estímulo y ya después ya. Y es cuando empiezan a necesitar esa ayuda por parte de las células ciliadas externas, que empiezan a ayudar para que se puedan despolarizar esas células ciliadas internas. ¿Sí? Ok. Y también tienen codificadores de intensidad, que son diferentes como terminaciones nerviosas. Hay fibras, se llaman fibras que se activan con bajo umbral y que tienen actividad espontánea elevada. Estas son como muy sensibles, ¿no? Hay fibras intermedias, que tienen actividad intermedia espontánea y también un umbral espontáneo. Y fibras de umbrales elevados y de actividad espontánea baja, entonces necesito un estímulo fuerte para que se puedan despolarizar. Y también de eso depende de en qué concentración de las placas exista en cada una de estas terminaciones. Si ven en las de umbral bajo hay muchos receptores, en estas hay más o menos y en estas hay muy poquitos. Entonces estas se van a activar rápidamente, pero también se desactivan rápidamente, y estas necesitan los estímulos más fuertes. Dentro de la misma célula ciliada se encontrarían los tres primeros. Sí, sí. Acordemos que las células ciliadas tienen hasta 10 o más terminaciones por cada célula ciliada. Y estamos hablando de las células ciliadas. Y bueno, este nada más son así, pues, dato cultural. Hay diferentes tipos de sordera que está ocasionado por mal funcionamiento de estas cintas sinápticas. Y puede ser por mutaciones en genes que son responsables de, por ejemplo, la entrada de calcio a la célula ciliada interna, y que también se asocia a una bradicardia, ¿no? Porque los canales de calcio, si no funcionan en el oído, no funcionan en otros lados, ¿no? Entonces, pues también podemos tener bradicardia. O en las proteínas que regulan los canales de calcio, genes que controlan la autoferrina, ¿no? Esta proteína que vimos que permite la liberación del glutamato. Entonces podemos tener sorderas por este tipo de alteraciones. Entonces ya despolarizamos y activamos nuestro potencial de acción. Entonces, ahora como el órgano de Corti, así como tiene la tonotopía en el órgano de Corti, igual las fibras así se van a ir enredando en el nervio auditivo. Entonces las fibras
que llevan la información de las frecuencias bajas van por el centro, luego siguen en medio las frecuencias medias y hasta afuera quedan las frecuencias agudas. Y así se van a ir igual en el nervio, ¿sale? Y esa tonotopía se la va a llevar por los núcleos cocleares, todo la vía auditiva y hasta el cerebro, hasta la corteza cerebral. También hay lugares donde tenemos ¿Dónde? ¿Cuántos núcleos cocleares tenemos? 4. Entonces llega el nervio auditivo y el ganglio espiral, el nervio auditivo, y llegamos al puente. Estás con el que se fue a final, gente. En el puente llegamos a los núcleos cocleares y esa es nuestra vía auditiva primaria. Núcleos cocleares, de ahí pasamos al complejo libar superior. De complejo libar superior subimos por el hemisco lateral, que hay varios núcleos en el hemisco lateral. Llegamos hasta colículo inferior. Del colículo inferior al cuerpo geniculado medial, por ahí por el tálamo, y de ahí vamos hacia la corteza auditiva que está en la región temporal. ¿Sí? En los núcleos cocleares, es nuestro primer relevo ahí, tenemos diferentes tipos de neuronas que tienen diferente actividad. Son todos esos tipos de neuronas, ¿no? So, algunas neuronas, ahí lo pueden ir buscando ustedes después, algunas neuronas se activan y se quedan activadas durante todo el estímulo auditivo. Hay otras que nada más como que se prenden y se apagan. Hay otras que nada más se prenden al inicio, o sea que se activan, pues se activan al inicio y al final del sonido. Otras que solo se activan con sonidos muy fuertes. Y entonces todas estas nos van a dar diferentes funciones para poder localizar el sonido, qué tipo de sonido es. Si es un sonido, por ejemplo, de alarma, y eso es lo que va a ir decodificando mi información. En los núcleos cocleares ya podemos ir identificando intensidad del sonido, duración, inicio y final, y como ya vimos tienen el orden frecuencial o la tonotopía, y hay diferentes tipos neuronales, y esos son los que les platicaba. ¿Qué quieres perder? ¿Qué son los cocleares? De los núcleos cocleares vamos a pasar al complejo libar superior a través del cuerpo fascículo trapezoide. El total de todo. Este también tiene la formación reticular y eso nos sirve para sonidos de alerta, por ejemplo, o para despertar con el despertador. Entonces, Si yo acepto. de ahí vamos al hemisco lateral, hay diferentes núcleos. Las fibras se van cruzando, no van todas de un mismo oído por un mismo lado, sino que se van a ir cruzando a partir del complejo libar superior. ¿Vale? Entonces tenemos información binaural desde el complejo olivar superior. Esa es la tonotopía en los núcleos, en los diferentes núcleos cocleares. ¿Cómo va? Eso probablemente no se lo tenemos que aprender. Pero por ejemplo, a veces es interesante si hay algún tipo de tumor o algo así, podemos tener, según en dónde esté, pues un acúfeno agudo o un acúfeno grave, y ya por necesidad, pues es que el tumor estaba en tal lado, pero es un poco complicado. El complejo olivar superior conecta nuestras vías auditivas y también se conecta con otros núcleos, con el quinto, séptimo y sexto pares, y esto nos sirve para los reflejos que ya vimos, ¿no? El reflejo del músculo estapedial, por ejemplo, el reflejo del músculo tensor del tímpano, y también se conecta con la parte vestibular. Aquí. ¿Y qué otra cosa? Bueno, y ya, las reacciones de alerta que ya vimos. Esa es la vía del reflejo estapedial, que les decía, nos sirve a veces para detectar patología retrococlear o tumores, y también para detectar lesiones en el nervio facial nos funciona muy bien. Los núcleos del hemisco lateral, entonces está el complejo ventral, y ese analiza la duración de los sonidos complejos, y ahí ya empezamos a hablar de sonidos de lenguaje, no solo tonos puros. El lenguaje no es solo una frecuencia, sino es una combinación de diferentes frecuencias, y ahí entonces ya tenemos que ir como mezclando las frecuencias para hacer un análisis del mensaje del sonido. Y el núcleo ya es el más, ya es
recibe información binaural, ya se empieza a combinar toda la información de los dos oídos. Y de ahí, de donde entramos al puente, pues entonces ya vamos a llegar al folículo inferior, que es el mesencéfalo. En el mesencéfalo tenemos entonces la corteza dorsal externa, que es esa de arriba, la que es el A, y esa ya no tiene tonotopía, esas ya son como sonidos complejos, ya está todo mezclado y eso empieza a funcionar para lo del lenguaje. Pero sigue teniendo un núcleo central, que es el que está en coloritos, y ese todavía sigue llevando información y con organización tonotópica. ¿Sale? Subimos hacia el cuerpo geniculado medial y ahí hay una parte que sigue llevando la tonotopía y la otra que ya no, que ya vimos que es para análisis del lenguaje, y esa se va a ir a la zona dorsal y zona medial del cuerpo geniculado. ¿Vale? Y la del núcleo central se va a ir por una zona ventral. Y así como está organizado tonotópicamente, se va a ir hacia la corteza primaria. Y ahí lo vamos a tener. Los tonos agudos quedan en la parte medial de la corteza, los tonos medios por medio, y los tonos graves o frecuencias graves van a quedar en la parte más externa de la corteza, del área primaria, en la corteza temporal. Y el área secundaria se va a encargar ya más del análisis de los sonidos, del mensaje, de la memoria auditiva, sonidos complejos, localización del sonido, y ya va a haber fibras o vías que conecten con mis zonas motoras del lenguaje, la cara, labios, mandíbula, lengua. La vía auditiva no primaria es la que habíamos visto que va de corteza a través de la sustancia reticular, formación reticular, perdón, y esa es la que nos da reacciones vegetativas de alerta y de despertar. Bueno, los potenciales, no sé si ya alguien le han hecho, lo han pedido, los han visto, nos sirven para estudiar la vía auditiva. Entonces, los potenciales provocados auditivos del tallo cerebral solo son de tallo cerebral, ¿sale? Nos sirven para saber cómo va el paso de esa información a través del tallo cerebral, a través de todos estos núcleos que ya vimos, núcleos cocleares, complejo libar superior, lemnisco lateral, folículo inferior y complejo y cuerpo geniculado medial, ¿vale? Se van creando las diferentes ondas y cada onda se refiere hacia un núcleo en específico. A un volumen de más o menos unos 70 decibeles vamos a ver todas las ondas 1, 2, 3, 4 y 5. 5 es llegando a cuerpo geniculado medial. La onda 1 es de la parte más distal del nervio auditivo, y la onda 3 es a nivel del complejo libar superior. Entonces, así es como, esas son las que vamos a medir, sobre todo, también para ver cuál es la velocidad de activación de cada núcleo, y eso nos sirve para ver, por ejemplo, si hubiera algún tumor o alguna patología desmielinizante, pues se van a ir alargando las velocidades de aparición de cada onda. Y hacia los 30 decibeles sería nuestro umbral. Ahí dice 20. Bueno, depende mucho del aparato. Por ejemplo, el que nosotros tenemos ahí en el CRIC es a 30 decibeles. Sería un umbral normal donde vemos la onda quinta, y esos serían unos potenciales normales. Esos son potenciales de estado estable. Esos nos dicen un poco, nos dan un poco más de información. Los de tallo cerebral solo son de frecuencias agudas. Entonces, solo me dicen más o menos a qué nivel estaría la audición de frecuencias agudas. De tonos medios y tonos graves no nos dice nada. Entonces, pero pues nos sirve, por ejemplo, en bebés que no pueden hacer una audiometría, pues estos son los potenciales y nos podemos dar una idea de cómo está su audición. Estos son de estado estable y estos nos dan un poquito más de información hacia frecuencias medias y graves. Y nos sirven, por ejemplo, para adaptar auxiliares o así, pues nos sirven más unos de estado estable. Las emisiones otoacústicas las dan las células ciliadas externas por esa capacidad de contracción que tienen. Entonces, cuando yo le paso un estímulo de frecuencias agudas, esas células ciliadas externas se empiezan a mover y producen sonido. Su movimiento produce sonido y el aparato lo puede captar como si estuvieran registrando un eco. Entonces, cuando están presentes quiere decir que las células ciliadas externas están funcionando,
y puedo estar como más tranquilo de que si ese bebé o ese niño está escuchando. Si no tengo emisiones fotoacústicas, no quiere decir que no escuche, quiere decir que tengo que investigar por qué no está teniendo esas emisiones, ¿vale? Y hay gente que puede tener su audición 100% normal y no tener emisiones fotoacústicas, pero son pocas las personas que lo tienen, ¿vale? Esa ya es la audiometría. En esa pues yo tengo que cooperar, tengo que decir exactamente cuándo empiezo a escuchar el sonido, cuando lo escucho, para que me puedan ir haciendo un registro de cómo está mi audición. Entonces pues esto se puede hacer más o menos a partir de los 3 años de edad, ¿vale? Y esa es una audiometría, como les había platicado, registramos desde 125, ahí empiezan 250, 125, 250, 500, 1, 2, 3, 4 y 8 kilohertz. En audiometría, hasta los 20 decibeles, si ven de este lado, del lado izquierdo, están los decibeles, hasta los 20 decibeles sería audición normal. De los 20 a los 40 decibeles sería una pérdida de audición moderada, de 40 a 60 decibeles, superficial de 20 a 40. De 40 a 60 moderada, de 60 a 80 severa y más de 80 sería una pérdida de audición profunda. Esta es la timpanometría. Este es un muy buen estudio para ver las condiciones del oído medio. Si tengo líquidos, si tengo mocos, si mi presión adentro del oído medio está negativa, si no está funcionando mi trompa de Eustaquio, eso lo puedo ver con la timpanometría. Y ya. No sé si tienen alguna duda. ¿Qué me dio tiempo? Si la digo.